Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en las entrañas de Internet para entender cómo funciona. El modelo TCP/IP. Tenemos bastante material que describe este modelo, que es esencial. Lo compara con el modelo OSI, que igual suena más. Y bueno, hasta vemos por qué es importante en cosas súper actuales como la inteligencia artificial. La idea es, descifrar por qué este modelo de 4 capas fue el que se impuso en la práctica, ¿no? Sobre el OSI que tenía 7 capas y era como más teórico, y por qué sigue siendo tan relevante hoy. ¿Listos para desmenuzar esto? Justamente, es muy interesante ver cómo algo que nació más de la necesidad práctica de la experimentación, terminó siendo el estándar que usamos todos los días. Vamos a ver cómo esta estructura, que quizá es más pragmática, más ágil, pensemos en la diferencia entre una startup que funciona rápido y una corporación gigante con muchísimos departamentos teóricos. Bueno, cómo esa estructura ágil define la comunicación en las redes actuales. Ok, empecemos entonces por lo básico, ¿no? El modelo TCP/IP. Las siglas son Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Se basa en 4 capas. Quizá lo mejor para empezar es, como dices, compararlo con el OSI de 7 capas que muchos aprendimos en la escuela o en cursos. Sí, es una excelente forma de abordarlo. Mira, el modelo OSI es como un manual de ingeniería súper detallado. 7 niveles, cada uno con una función hiperespecífica. TCP/IP, en cambio, pues surgió más como un prototipo que funcionó bien en el mundo real y resultó ser más eficiente, más adaptable. Lo que hizo fue agrupar funciones en solo 4 grandes áreas. De hecho, nuestras fuentes incluyen una tabla, la 1.2, que compara muy bien cómo esas 7 capas teóricas del OSI pues, se condensan en las 4 del TCP/IP. O sea, la clave fue la implementación funcional sobre la división teórica súper detallada. Entendido. Entonces, exploremos esas 4 áreas o capas del TCP/IP. ¿Cuál es la que está más cerca de nosotros? La que interactúa con las aplicaciones que usamos. Esa sería la capa de aplicación. Y aquí, fíjate, ya vemos una diferencia fundamental. Esta capa de TCP/IP junta lo que en OSI eran 3 capas separadas: sesión, presentación y aplicación. Aquí es donde viven los protocolos que usamos todo el tiempo. HTTP y HTTPS para la web, FTP para mandar archivos, SMTP para el correo, DNS para traducir nombres de dominio a IPs. Básicamente es la interfaz directa con los programas del usuario. Siguiendo con la analogía de la empresa, sería como fusionar atención al cliente, ventas y el desarrollo del producto final en un solo departamento, enfocado en entregar el servicio al usuario. Ya veo. Agrupa funciones para, simplificar y enfocarse en el resultado final para quien usa la compu. Suena muy práctico, la verdad. ¿Y qué hay justo debajo de esta capa de aplicación? Justo debajo está la capa de transporte. Esta sí tiene un equivalente bastante directo en el modelo OSI. También se llama capa de transporte ahí. Su chamba principal es establecer y manejar la comunicación lógica entre los 2 extremos de la conexión, o sea, entre las aplicaciones que se están hablando en máquinas distintas. Ajá. Aquí es donde operan 2 protocolos que son súper importantes y con filosofías diferentes. TCP, el Transmission Control Protocol, Ajá. que te da una conexión confiable, ordenada, con control de errores, algo así como un servicio de mensajería certificado, ¿no? Que te aseguras que llegue bien. Y por otro lado está UDP, User Datagram Protocol. ¿Y ese cómo es? UDP es mucho más rápido, más ligero, pero, ojo, no te garantiza ni la entrega ni el orden de los paquetes. Es más como mandar una postal. Puede que llegue, puede que no, puede que llegue después que otra. Esta capa usa los famosos números de puerto para saber a qué aplicación entregarle los datos dentro de la máquina destino. Y justo las fuentes comentan que elegir entre TCP y UDP aquí es una decisión clave que afecta mucho cómo percibimos el rendimiento, ¿no? Es como un balance entre qué tan rápido y qué tan seguro quieres que sea. Exactamente. Es un compromiso constante, un trade-off. Para mandar un archivo importante o cargar una página web completa, pues necesitas la seguridad de TCP.
Pero para ver video en streaming o jugar en línea, donde igual perder un paquetito de vez en cuando no es tan grave como que sea lente todo, pues UDP suele ser mejor opción. La capa de transporte maneja esa diferenciación. Bien, bien. Tenemos la aplicación y el transporte entre los equipos. Ahora, ¿cómo le hacen esos datos para viajar entre distintas redes y, pues, llegar a donde tienen que ir? Ahí es donde entra la capa de Internet. Esta corresponde directamente a la capa de red del modelo OSI. Y aquí el protagonista absoluto, la estrella, es el protocolo de Internet, el famoso IP. Esta capa hace dos cosas esenciales. Primero, el direccionamiento lógico global. Usa las direcciones IP que identifican de forma única a cada dispositivo en la red mundial. Y segundo, el enrutamiento, que es decidir la mejor ruta para que los paquetes viajen desde el origen hasta el destino, a veces cruzando muchas redes intermedias. Los routers hacen esta chamba. Es la logística pura de la comunicación. La división de logística, como decías, moviendo los paquetes entre sucursales, o sea, redes, usando las direcciones IP y los mapas de rutas, que serían las tablas de enrutamiento. Clarísimo. ¿Y qué hay hasta abajo? ¿Cuál es la base de todo esto? Pues hasta abajo, en la base, tenemos la capa de enlace. A veces también le dicen capa de acceso a la red. Y esta capa, de nuevo, consolida funciones. Junta lo que en OSI son dos capas, la física y la de enlace de datos. Se encarga, digamos, de dos cosas principales. Primero, la transmisión física de los bits, los ceros y unos, por el medio que sea, cable de cobre, fibra óptica, ondas de radio. Y segundo, el direccionamiento local, dentro de la misma red física. Para esto usa las direcciones MAC, las Media Access Control, que son como el número de serie único de cada tarjeta de red. Tecnologías como Ethernet o Wi-Fi operan aquí. O sea, maneja tanto el cómo viajan las señales físicamente como el quién habla con quién, pero dentro de la misma red local, ¿no? La analogía de la empresa que mencionaste, aplicación, servicios, transporte, entrega, internet, logística, enlace, infraestructura local, sí que ayuda a visualizarlo, ¿eh? Ahora, un concepto súper importante que mencionan las fuentes es el de encapsulación. ¿Cómo funciona eso cuando los datos van bajando por estas capas? Exacto. La encapsulación es como el truco que permite que este sistema de capas funcione. Imagina que tu aplicación, no sé, tu navegador, genera unos datos para enviar. Al pasar hacia abajo, a la capa de transporte, esta capa le pega un encabezado. Por ejemplo, un encabezado TCP, que dice los puertos y números de secuencia. Este paquetito, datos plus encabezado de transporte, se lo pasa a la capa de Internet. Y esta le añade su propio encabezado, el de IP, con las direcciones IP de origen y destino. Luego, todo eso baja a la capa de enlace que le pone otro encabezado y a veces una cola al final, con cosas como las direcciones MAC de la siguiente máquina en la ruta. Ah, ok. Es como meter una carta, que son los datos, en un sobre, el de transporte. Luego ese sobre en otro sobre más grande, el de Internet. Y al final ese en un paquete de envío local, el de enlace. Justo así, cada capa solo necesita leer y entender su propio sobre, su encabezado. No le importa lo que va adentro, solo a quién se lo tiene que pasar después. Y la ventaja de tener menos capas en TCP/IP, como decías al principio, es que este proceso de poner y quitar sobres, encabezados, es más directo, ¿no? Correcto. Menos capas significa, en teoría al menos, menos procesamiento en cada paso, tanto en los equipos intermedios como en los extremos. Es una de las razones por las que es tan eficiente en la práctica. Cuando el paquete llega al destino, el proceso es al revés. La capa de enlace quita su encabezado, pasa lo de adentro a la capa de Internet, esta quita el suyo, y así va subiendo hasta que los datos originales llegan limpios a la aplicación que los estaba esperando. Y esto se ve directamente en cómo configuramos nuestras redes todos los días, ¿cierto? O sea, los parámetros que ponemos en la configuración de red vienen de aquí. Totalmente. Cuando configuras tu conexión de red en la compu o el celular, usas parámetros que son puro TCP/IP, la dirección IP y la máscara de subred, que básicamente le dice a tu equipo qué parte de la IP es la red y qué parte es el dispositivo dentro de esa red. Bueno, eso opera en la capa de Internet.
La famosa puerta de enlace predeterminada o Default Gateway no es más que la dirección IP del router de tu red local. Es a donde tu equipo manda todo lo que no es para la red local. Una función clave de la capa de Internet, del enrutamiento. Y los aparatos físicos que usamos, los switches, los routers, también como que se alinean con estas capas, ¿no? Eso ayuda a diseñar y arreglar problemas. Así es, hay una correspondencia bastante clara. Los switches que conectan equipos dentro de la misma red local, una LAN, operan principalmente en la capa de enlace, toman decisiones viendo las direcciones MAC. Los routers, en cambio, que son los que conectan diferentes redes entre sí, trabajan fundamentalmente en la capa de Internet. Usan las direcciones IP para decidir por dónde mandar los paquetes hacia otras redes. Esta división ayuda mucho a entender por dónde van los datos y a diagnosticar fallas. Claro, si no puedo hablar con la impresora que está en mi misma red, chance es el switch, o sea, capa de enlace. Si no puedo salir a Google, chance es el router, capa de Internet. Tiene lógica. Exacto. Te da un mapa mental para resolver problemas. Oye, y entender esto en teoría está bien, pero las fuentes también recalcan que verlo funcionar en la práctica es otra cosa. De hecho, mencionan que hay una guía práctica muy buena para experimentar con esto. No vamos a verla paso a paso aquí, claro. Efectivamente, hay una práctica complementaria disponible que usa herramientas muy comunes en redes, como el simulador GNS3 y el analizador de paquetes Wireshark. El chiste de esa práctica es poder ver, ahora sí que en vivo y a todo color, cómo el modelo TCP/CP maneja la comunicación. Permite ver cómo se encapsulan los datos, cómo funcionan los protocolos en cada capa y algo muy interesante, cómo funciona el enrutamiento entre diferentes redes que puedes simular ahí mismo. ¿Y qué cosas específicas se pueden ver ahí? O sea, ¿qué se nota al analizar los paquetes? Cómo las direcciones MAC, las de la capa de enlace, van cambiando en cada salto que da el paquete entre routers. Pero las direcciones IP, las de la capa de Internet, las de origen y destino final, esas se mantienen iguales todo el camino. También puedes ver cómo opera por dentro TCP cuando establece una conexión, ese famoso saludo de 3 vías. O cómo funciona ICMP, que es el protocolo que usa el comando ping para ver si hay conexión. Ayuda mucho a entender la diferencia entre dirección local, MAC, y global, IP. Suena súper útil para que amarren bien los conceptos. Para quienes tengan interés en meterse a esa práctica, encontrarán los detalles y el enlace para ver el material completo en la descripción de este análisis. Nos dicen que la guía está alojada como contenido complementario en electrovigía.net. Y es increíble pensar que este modelo, que se desarrolló hace ya varias décadas, no solo sigue siendo la base para la web o el email, sino que es fundamental para tecnologías súper nuevas. Las fuentes hablan de su papel clave en la inteligencia artificial distribuida. ¿Cómo es esa conexión? Es que es una conexión fundamental, sí. Los sistemas de IA modernos, especialmente el Deep Learning, casi nunca corren en una sola máquina. Dependen muchísimo de redes de muy alto rendimiento para conectar muchos nodos de cómputo que suelen ser clústeres de GPUs. ¿GPUs como las tarjetas de video potentes? Esas meras, pero optimizadas para cálculo. Necesitan conectar esos nodos, acceder a cantidades enormes de datos que pueden estar en distintos lugares y coordinar tareas muy complejas. Y, bueno, TCP/IP es la mera base sobre la que se monta toda esa comunicación. Aquí se pone muy interesante. ¿Podrías darnos ejemplos de cómo cada capa de TCP/IP ayuda específicamente con las tareas de IA? Claro, empecemos por abajo, por las capas de enlace y física. Son críticas. Entrenar modelos de IA grandes implica mover cantidades masivas de datos. Hablamos de terabytes o hasta petabytes. Necesitas enlaces súper rápidos. Piensa en Ethernet de muy alta capacidad o cosas como InfiniBand y con muy baja latencia, o sea que respondan rápido. Esto es para mover los datos eficientemente entre donde están guardados, la memoria, y las GPUs o TPUs que hacen el cálculo. La eficiencia aquí es un cuello de botella muy común en IA. Tiene todo el sentido. Mover esa barbaridad de datos necesita fierros y cables muy potentes. ¿Y las capas de arriba? Bueno, la capa de Internet con IP es crucial para ponerle dirección y encontrar la ruta para el tráfico entre potencialmente cientos o miles de nodos de cómputo. Nodos que además pueden estar en lugares distintos.
La eficiencia de ese enrutamiento y cómo estén conectados los nodos, la topología de la red, si están en estrella, en malla, etc., impacta directamente en cuánto tiempo tarda en entrenarse un modelo. Luego, en la capa de transporte, volvemos a la decisión entre TCP y UDP. Para cosas como sincronizar los parámetros del modelo entre todos los nodos mientras se entrena, o sea, asegurarse que todos tengan la misma versión actualizada, necesitas la confiabilidad y el orden que te da TCP. Pero, para la fase de inferencia, cuando el modelo ya entrenado está respondiendo a peticiones en tiempo real, ahí muchas veces se prefiere la baja latencia de UDP. Se sacrifica un poco de seguridad si es necesario, con tal de tener respuestas más rápidas. Entonces, esa flexibilidad que tiene TCP/IP, con sus opciones en transporte y su enfoque en interconectar redes, lo hace útil hasta para estas tareas tan nuevas y demandantes de la IA. Exactamente. La capacidad de TCP/IP para manejar distintos tipos de comunicación, desde transferencias enormes hasta mensajitos cortos y rápidos, y su eficiencia relativa, lo han mantenido vigente. Se adapta a tareas específicas de IA como la agregación de gradientes, donde muchos nodos mandan actualizaciones chiquitas que hay que juntar, o a esas tuberías de datos complejas, los data pipelines. Aunque ya se investigan protocolos más especializados para IA, hoy por hoy TCP/IP sigue siendo el pilar. Recapitulando un poco entonces, tenemos este modelo, TCP/IP, que aunque tiene menos capas que el teórico OSI, ha demostrado ser una base increíblemente sólida y práctica sobre la que funciona casi toda nuestra comunicación digital. Desde lo más básico como ver una página web, hasta lo más avanzado como entrenar estos modelos de IA tan complejos. Es como un testimonio de cómo la necesidad práctica y la evolución, paso a paso, pueden crear estándares tecnológicos que duran muchísimo tiempo. Sin duda alguna. Entender TCP es en esencia entender el idioma que habla Internet y la mayoría de las redes que usamos. Logra un balance muy bueno entre la estructura teórica que necesitas para que sea escalable y confiable y la eficiencia práctica que necesitas para que se pueda usar masivamente en el mundo real. No es perfecto, claro, tiene sus limitaciones, pero su capacidad de adaptarse durante décadas es realmente notable. Y esto nos deja, quizá, con una pregunta interesante para reflexionar. Si TCP/IP surgió de la necesidad práctica y superó a un modelo teórico más complejo como OSI, ¿qué futuras necesidades prácticas podrían aparecer? Pensemos en cosas como la computación cuántica, redes entre planetas o formas de IA todavía más distribuidas y autónomas. ¿Podrían estas necesidades forzar la aparición del siguiente gran cambio en cómo se comunican las redes? ¿Será una evolución más sobre TCP/IP? ¿O veremos nacer algo completamente distinto, basado en principios radicalmente nuevos? Es algo en qué pensar mientras seguimos usando, día a día, la arquitectura que acabamos de explorar.